Que sí, que funciona, claro que funciona. Que yo les decía, si tienes que estar por el manillar, en plena curva, tocar la bocina, ¿esto no es peligroso? No. Menos mal. Y la matrícula de verdad iba aquí porque está el radar, no la pilla, ¿eh? Sí, no, la matrícula, pero la matrícula va atrás también. Ah, bueno, menos mal, menos mal. Van allí adelante y van atrás. Y otra, que pinchas, no pasa nada, porque aquí llevamos como en las bicicletas, ¿eh? La bomba para en cualquier momento hinchar la rueda. Las ruedas, claro, sí. ¿Esta la has llegado a utilizar? Sí. Esta la pusimos en marcha con Javier el día que la compramos en Toulouse. Oye, Javier, vamos a hablar de una de las tuyas, que es que aquí estos señores tienen cada cosa. Esta que tenemos por aquí... Esta es la más moderna de las que tienes aquí en la exposición, es del año 78. La Triumph. La Triumph Bonneville, la mítica Bonneville, la última que fabricaron la Triumph antes de cerrar, que luego, por supuesto, volvió a abrir al cabo de 15 o 20 años. Esta es la última serie que fabricaron. La Triumph Bonneville... 750. Última serie que fabricaron. Y esta sí que sí. Esta sí que sí parece una bicicleta, ¿eh? Esta es la que hemos dicho que es más antigua, de 1904. Una Peugeot traída desde su país natal. De París. Esta moto es de París. Se fabricó en París en 1904. Es de 500 centímetros cúbicos, que es una cilindrada muy fuerte para aquellos años. Hombre, y para tan poco peso. Sí. Y lo que no sé ni cómo funcionaban, porque es que hace falta... ser un poco malabarista para llevar este vehículo. Pues sí, la verdad, yo ya tengo poco equilibrio de por sí, ¿eh? ¿Has visto esta bocina? Mira. A la de una, a la de dos y a la de... Es muy bonito este sonido, ¿eh? A mí me encantan las bocinas estas. Y el amortiguador que lleva, mírate. El amortiguador, a ver. Mírate. Pues sí. Con freno y todo para aquellos años, ¿sí? Muy bien. Aquí una amortiguación. Luego esto es la bomba de engrase. La bomba de engrase por aquí, todo. Y que si necesitas, pues los papeles de la moto también los puedes llevar aquí, en esta carterilla que hay aquí. Pero el acelerador, tienes el acelerador aquí. ¿Eso es el acelerador? Esto es el acelerador y esto es el avance. ¿Pero cómo vas a acelerar allí? Pues aquí no hay acelerador por aquí, hay que acelerar por aquí y avanzar la chispa según vas dando más deprisa. Límite de velocidad 20 por hora, ¿no? Sí. Porque si tienes que estar... Hay que ir muy despacio con esto. Bueno, vamos a enseñarles la de Sidecar, que tenemos una BMW. Una BMW por aquí que estas son palabras mayores, ¿eh? ¿Esto de quién es? Porque vaya joya. Qué bonita. También. Oye, está tocando todas las de Jesús, Javier. Pero no te preocupes que ya iremos a verte a ti con tus motos. Todo no, que hay más de otros. ¿Qué digo yo? Esto podemos hacer aquí, padre conduciendo, madre detrás o a la inversa, sí. ¿eh? Y el niño en el Sidecar. El niño atrás, claro. Y si quieres meter otro niño, lo puedes echar atrás también. No me digas. Sí, aquí lo puedes meter. ¿Hay maletero o no hay maletero? Aquí. Nos vamos de viaje. Oye, que nos vamos de excursión. Y vete a saber que otro crío. Aquí el crío encerrado, sí, claro. Nada, el niño, que vaya bien el viaje, que vaya bien. Oye, pues que me gusta esta, ¿eh? Yo me estoy viendo que esta a mí... Igual pesa demasiado, ¿eh? Pero a mí me gusta. El intermitente aquí también es una cosa curiosa. Y quedan muchas por ver, ¿eh? Así que yo les recomiendo que vengan ustedes, que hasta el viernes va a estar aquí esta exposición en plenas fiestas del barrio de San Lorenzo de Huesca. Claro que sí, Laura, merece la pena acercarse a ver esa exposición, gracias. Dice la tradición que hay un día al año que en Sant Pere de Calanda mandan los vecinos de Híjar. Salen temprano por la mañana de romería y en la ermita de Santa Quiteria comparten un rico chocolate. Beatriz no se ha querido perder esta curiosa tradición, vean. Hoy ha tocado ponerse el chándal, ¿no, señora? Vemos que vamos muy ataviadas, ¿no? Sí. Porque la buena zapatilla, porque ¿cuánto tenemos que andar hoy? 5 kilómetros. 5 kilómetros a un ritmo que van bastante acelerado por lo que veo. ¿Por qué se va hoy en Híjar, todos los hijaranos hacia Sant Pere? Pues creo que tampoco puedo hacerlo ciertamente, porque igual luego me dicen, esta no ha dicho la verdad. Pienso que es cosa como otros pueblos, cosa de las vírgenes, que no sé si la Virgen la llevaban a Sant Pere y la Virgen se quería venir a Híjar. Entonces, bueno, hubo un dilema que sí aquí. Entonces se acordaron en el mitacamino, en el pilón o algo que es el término entre Híjar y Sant Pere. Un año más, bienvenido, ¿eh? Y aquí tienes, nada, la llave o la vara de la hospitalidad, ¿eh? Como guarda la tradición, esperamos a la entrada del pueblo a los vecinos y vecinas de Híjar y ahora pues obviamente tenemos la tradicional romería o procesión hasta la ermita de Santa Quiteria, donde allí pues bueno, tanto los de Híjar como los de Sant Pere disfrutaremos un ratico de la velada, también con el párroco, nos dirán las palabricas, y después pues bueno, tradicionalmente pues el chocolate y las torticas que se dan después. Pues ahora camino para arriba. Así, Vámonos. claro.
Luis Carlos, queda muy bien el traje con las botas de andar y la chaquetica de alcalde, ¿eh? Hombre, hay que conjugar el ratillo que tenemos que andar desde el pueblo hasta aquí y después subir hasta la ermita. Bueno, pero también hay que hacer un poco la imagen de alcalde. ¿Hoy mandan los de Híjar entonces aquí en Samper? Hombre, simbólicamente. Simbólicamente solo, ¿no? Sí. Ellos de todas maneras, para Samper es el Día de los Hijaranos y eso pues ya quiere decir algo. Y mientras todos están en misa, donde verdaderamente se cuece la cosa es aquí. Teresa, hola, ¿qué tal? ahí dándole al chocolate. Pero madre mía, qué cacerolas más grandes. Teresa, ¿usted es de Samper o de Híjar? De los dos pueblos. ¿De los dos? ¿Cómo es eso? Porque hasta que me casé viví en Samper y ahora llevo 52 años en Híjar. Y entonces el chocolate lo pone Híjar, ¿no? Sí, el chocolate lo pone Híjar, todo lo que está aquí, el raspado, la tarta, magdalenas, de todo lo que hay aquí, y el moscatel. Y el moscatel. Eso. Claro. Todos los años dicen que sale muy bueno, esperamos que este año salga también. Artesano, ¿no? Artesano, ya no puede ser más. No te creas que cualquiera lo hace. ¿Cómo ha ido la misa, Julio? Pues maravillosa, muy bien, muy popular, gente, ¿no? Como todos los años, muchísima. Digo yo que si no se bendice el chocolate no se come, ¿no? No se come, no, es el rito, ¿sabes? Es la bendición para que además sea sabroso y se multiplique, porque no sé si va a haber para todos. Hoy estamos casi doble que el año pasado. Bendición para todos. Amén. Para mi nieto y mi marido. Pero qué faena se acumula aquí, ¿eh? No sé si vais a dar abasto. No lo sé, porque tantísima gente, fíjate. ¿De dónde son? ¿De Samper o de...? Samper de Calanda. De Samper, todos. De donde pocos tenemos la suerte. Muchos vivimos en Barcelona. Ah, y ahora vienen estos días para aquí. Pero venimos aquí. De Samper, ahí. Además de Calanda. Lo demás no importa. Y el chocolate bueno, por lo que veo, porque aquí alguna se relame, ¿eh? ¿O no? Un poquito se relame. ¿Vienen todos los años? Todos los años. ¿Y ustedes de dónde son? ¿De Híjar o de Samper? De Híjar. Ah, de Híjar. ¿Y el chocolate en Samper a los de Híjar qué tal les sienta? Pues muy bien, muy bien. ¿Sí? Bien. Está bueno igual. Yo no puedo decir bien porque ni he comido, porque si no mentiría. Que no me ando, que me tienen manía. Ay, estos de Samper. Estos de Samper. Madre, pero se llevan todos muy bien, ¿verdad? Y tanto que sí. Sí. Aunque dicen que riñen mucho hoy aquí en Santa Quiteria, los de Samper como María y los de Híjar como Carmen, dicen que se quieren mucho. Y nos damos un abrazo. De verdad. Ya lo han visto, un programa, el de hoy, repleto de tradiciones. Nos vamos, pero mañana volvemos con más historias. Gracias por estar ahí y disfruten de lo que queda de tarde. Ahora puedes limpiar el horno sin pisar la